Buenos días a todos. Good morning, everyone. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos esta mañana? God bless you. How are you today? Amén. Es un gran gozo estar aquí con ustedes, todos ustedes esta mañana. It's a great joy to be here with all of you this morning. Gracias por estar aquí. Thanks for being here. Estamos emocionados a recibir, contentos a recibir los que están aquí por primera vez. Queremos extender una bienvenida a ustedes. And we are excited and glad to receive some of you that are here for the first time with us, and we want to extend a very special welcome to you. Y esperamos que sean bendecidos por el servicio. We do hope that you'll be blessed by today's service. Y después, con todo gozo, estaremos aquí para platicar con ustedes. And after the service, with great joy, we'd love to talk to you. Amén. Dice en Salmo 98, versículo 1. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Psalm 98, verse 1 says, "Oh, sing to the Lord a new song, for he has done wonderful things." Fuimos hechos para cantar a nuestro Dios. Amén. We were created to sing to our God. Entonces, qué bendición unir a nuestras voces esta mañana mientras adoramos al Rey de Reyes. So what a blessing it is to join our voices and sing to the King of Kings. Muy bien, si quieren acompañarnos, si pueden acompañarnos a Romanos 6 para la lectura de esta mañana. If you would please join us in Romans chapter 6, which is where we're going to be reading this morning, Romans chapter 6. Y en particular estaremos en versículos 15 a 23. And we're going to be in verses 15 through 23 of Romans 6. Romanos 6, 15 a 23. Un anuncio rápidamente: después del culto tendremos nuestro picnic. We do have one announcement as you're finding your way to Romans 6, 15 through 23. And it is this: after the service today, we will have our picnic. Y todos son bienvenidos. And all of you are welcome to stay. Sí, es el tema de pozole, uno de mis favoritos. Pozole, one of our favorite themes, is the theme for today's picnic. Amén. Voy a leer primero en español, Romanos 6, 15 a 23. We'll be reading first in Spanish, Romans 6, 15 through 23. Dice aquí está la palabra de Dios. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romans 6, 15 through 23, this is God's word. It says,
What then? Shall we sin because we are no longer under the law but under grace? May it never be. Do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness? But thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. And having been freed from sin, you became slaves of righteousness. I'm speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. Verse 20. For when you were slaves to sin, you were free in regard to righteousness. Therefore, what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of those things is death. Because now, having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit resulting in sanctification, and the outcome, eternal life. Verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Oremos. Let's pray. Nuestro Padre Todopoderoso, nos acercamos a ti, Señor, esta mañana, conscientes primero, Señor, de quién tú eres, un Dios que restaura, un Dios que salva. Y sabemos, Señor, como dice en tu palabra, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, por Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por esta gran salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Como dijo Simeón, mis ojos han visto la salvación, porque la salvación se encuentra solo y únicamente en Cristo. Y oh Señor, has decidido hablar ahora a nosotros por medio de su Hijo, de tu Hijo. Y te damos gracias, Señor, porque podemos conocerle a Cristo Jesús por medio de tu palabra, Señor. El Espíritu Santo hablando a nosotros por medio de estas palabras en estas páginas de este libro sagrado, la Biblia. Gracias, Señor, porque podemos escuchar de ti, escuchar la voz de Cristo Jesús. Y Señor, sabemos que te da deleite hablar a nosotros por medio de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a valorar lo que tenemos hoy, esta mañana, en tu Hijo. Esta salvación por medio de arrepentimiento y fe en Cristo. Ahí ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, el que nos justifica y el que nos santifica, el que ha hecho una obra perfecta en la cruz, consumado es, y el que está haciendo una obra ahora en nosotros, santificándonos, Señor, conformándonos, Señor, a su imagen. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque como ya leímos, una vez presentamos nuestros cuerpos, nuestro todo como esclavos al pecado, a la impureza, a la iniquidad. Ahora, Señor, nos presentamos como esclavos a la justicia,
a Cristo, quien es Rey de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. En Él tenemos vida eterna. Y ahora, Señor, queremos, Señor, hacer a morir la carne y vivir plenamente y completamente por Cristo Jesús. Hoy, esta mañana, Señor, confesamos nuestros pecados ante ti, Señor, porque es cierto, todas las maneras en que hemos puesto nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, confiando, Señor, en nuestro desempeño en lugar de la justicia y la obra de Cristo, todas las maneras en que hemos puesto nuestros deseos en la carne, en las pasiones de la carne, en lugar de poner nuestra esperanza y nuestra pasión y nuestro deseo en Cristo Jesús, donde encontramos el verdadero gozo. Oh, Señor, confesamos, porque es cierto, Señor, hemos puesto nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestros propios apetitos, Señor, el apetito de nuestra carne, en lugar de Cristo Jesús. Pensando solamente en esta semana, Señor, todas las maneras en que yo, Señor, me quité la mirada de Cristo y la puse en mis deseos egoístas. Señor, me arrepiento, Señor. Nos arrepentimos, Señor, por nuestro pecado. Nos arrepentimos, Señor, por todas las maneras en que hemos buscado algo fuera de ti. Hemos buscado algo de deseo fuera de ti. Algo bueno fuera de ti, Señor. Nos arrepentimos, Señor, por nuestro pecado. Confesamos ese pecado a ti este día, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a apagar, Señor, estas pasiones que están en guerra en nosotros, y que podamos, Señor, reemplazar estas pasiones con las pasiones mejores, es decir, andando en el Espíritu Santo con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, recordándonos de su obra esta mañana, Señor. Confesamos nuestro pecado, pero lo hacemos, Señor, con esta confianza que tú nos vas a perdonar por nuestra iniquidad y limpiarnos, Señor, por toda maldad. Ahí está nuestra confianza. No por lo que hemos hecho nosotros, sino por la cruz de Cristo, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces hoy mismo, Señor, ayúdanos a fijar nuestra mirada en la cruz, en Cristo, en esta obra expiatoria, y recordarnos del hecho que la tumba ya está vacía porque Cristo resucitó de entre los muertos y ya reina. Él es el Cordero que fue inmolado, pero es el Cordero de pie, porque es victorioso sobre la muerte y el pecado y sobre Satanás mismo, Señor. Gracias. Que vivamos ahí, Señor, bajo la cruz esta mañana, Señor, con nuestra mirada puesta en Cristo, esta esperanza que tenemos en Cristo. Oh, Señor, que bendigas ese servicio, a los hermanos que van a estar compartiendo, primero a Dani que va a predicar y luego a Sam que va a traducir, Señor, que los bendiga, Señor, y que sea tu voluntad, Señor, que todos nosotros lleguemos a un arrepentimiento genuino por el Espíritu Santo, viendo a nuestra necesidad de este Salvador, el gran Dios, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Muy buenos días todos. Good morning, everyone. Es un gozo estar aquí con ustedes esta mañana. It's a joy to be here with each one of you this morning. Abran sus Biblias, por favor, a el libro de Tito, Please open your Bibles to the book of Titus, en el capítulo 2 de Tito. chapter 2. Titus chapter 2. Y el libro de Tito se encuentra hacia el final de tu Biblia, And Titus is found near the end of your Bible, después de Primera y Segunda de Timoteo, after 1st and 2nd Timothy, y antes de Filemón y Hebreos. and before Philemon and Hebrews.
Y la razón por la cual siempre comienzo con esto, diciéndoles dónde está el libro en el que vamos a estar, And the reason I always start with this, telling you where the book is in the Bible, es que hay mucha diversidad aquí en cuanto a nuestro caminar con el Señor. is that there is quite a bit of diversity here in terms of our walk with the Lord. Algunos saben dónde están cada uno de los libros de la Biblia, Some of us know where every single book of the Bible is. algunos no, Some don't. entonces hay que tomar eso en cuenta. So we take that into account. Vamos a estar en el capítulo 2 de Tito, versículos 11 al 15 en esta mañana. We're going to be in chapter 2 of Titus, verses 11 to 15 this morning. Vamos a orar. Let's pray. Oh Dios, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias porque nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque todos tus planes son buenos. La palabra que tú nos has dado, esta palabra, tu palabra, es verdad, es eficaz, corta como una espada de doble filo, discierne nuestros pensamientos. Oh Dios, que en esta mañana hagas tu obra, esa obra que solo tú, el cirujano divino, puede hacer. Esa obra de abrir nuestra alma, cortarla, mostrarnos lo que está en nuestros corazones en muchos casos y en muchas formas, sacarlo y luego sanar nuestra herida. Solo tú, oh Dios, puedes hacer esto, yo no. Ayúdame a mí y a Sam a no confiar en nuestra preparación, que confiemos en la obra de tu Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar a nadie, ni es mi deseo, al menos que sea tu deseo. Oh Dios, ayúdame a hablar con claridad, con prudencia, sobre todo con fidelidad a lo que tú has escrito. Ayúdanos en esta mañana, te lo pido, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. ¿Te gusta que te digan qué hacer? Do you like it when someone tells you what to do? Supongo que no. My guess is you don't. Si eres niño, If you're a kid, ¿te gusta cuando mamá o papá te digan que limpies tu cuarto? do you like it when mom or dad tell you to clean your room ¿O que te comas tus verduras? or to eat your veggies? Probablemente no, ¿verdad? Probably not, right? Hasta yo batallo con eso como adulto. Even as an adult, I have a hard time with that. ¿Preferirías seguir jugando con tus muñecas o tus cartas de Pokémon, verdad? You'd probably rather keep playing with your dolls or your Pokemon cards, right? ¿O qué tal ustedes jóvenes? Or what about you young people? ¿No prefieren pasar horas navegando en el internet en vez de escuchar a sus padres cuando les dicen que ayuden con los trastes o que laven la ropa? Wouldn't you rather spend hours browsing the internet instead of listening to your parents when they tell you to wash the dishes or to do the laundry? Ahora, personas mayores, Now, older people, les gusta cuando un joven les dice, déjenme mostrarles una manera más rápida de hacer eso. do you like it when a young person says to you, let me show you a faster way to do that? A menudo me imagino que piensan, ¿cómo se atreven? Often you probably think, how dare they? ¿Acaso no saben que tengo más años sobre este planeta que ellos? Don't they know that I have been on this planet more years than them? Si somos honestos, no nos gusta que nos digan qué hacer. If we're honest, we don't like being told what to do. Todos preferimos hacer lo que queramos, donde queramos y como queramos. We'd all prefer to do whatever we want, wherever we want, and however we want. Ahora bien, este texto de Tito capítulo 2 Now, this text in Titus chapter 2, ofenderá esa mentalidad de yo hago lo que yo quiera. it'll offend your I do whatever I want mentality, Y con razón. and rightly so. Este texto deja en claro And this text, it makes it very clear de que
quienes Dios salva ya no viven para sí mismos, sino que viven para Él. That those whom God saves no longer live for themselves, but for Him. Estos pocos versículos nos ayudarán a ti y a mí a ver verdaderamente quién es el Señor de nuestra vida. These verses will help you and I truly see who is the Lord of our life. Al terminar vas a saber si eres tú o si es Dios. By the time we finish, you'll be able to know if it's you or if it's God. Y en cierto sentido, este texto que vamos a ver esta mañana es la prueba de tu salvación. And in a certain sense, this text is somewhat of a test of your salvation. Es como esa pluma mágica que usan los cajeros para ver si un billete es real o falso. It's like one of those magic pens that the cashiers use to see if a bill is real or fake. Entonces, bíblicamente hablando, la salvación se define por lo que produce. So biblically, salvation is defined by what it produces. Entonces, vayan conmigo a Tito 2, So let's turn to Titus chapter 2, versículos 11 al 15. verses 11 to 15. Dice la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good works. These things speak and exhort and reprove with all authority. Let no one disregard you. El título de este sermón es Cristo es Señor. Today's sermon is titled Christ is Lord. Y quiero darles un poco de contexto para comenzar. And I want to give you a little bit of context to begin. El apóstol Pablo había dejado a su discípulo Tito en la isla de Creta para estructurar las iglesias que estaban ahí. Paul had left his disciple Titus on the island of Crete in order to structure the existing churches that were there. El mensaje del evangelio se había difundido por la región. The message of the gospel had spread through the region, Y las personas habían creído en este mensaje. and people had believed this message. Pero la gran pregunta persistía. But the big question remained, ¿Ahora qué? now what? Miren, estos cretenses estaban tan acostumbrados a hacer lo que querían, These Cretans were so used to doing whatever they wanted, ya fuera inmoral, corrupto o malo, whether it was immoral, corrupt, or bad, que ahora no sabían cómo vivir correctamente como cristianos. that now that they're Christians, they don't know how to live properly. Miren, Creta, la cultura de Creta era como dicen, no bueno. You see, the culture in Crete was, as they say, no bueno. Moralmente hablando, Creta era tan limpia como un drenaje. Morally speaking, Crete was as clean as a sewer. La integridad, la moral y los principios eran conceptos ajenos a la cultura cretense. Integrity, morality, and principles were all foreign concepts in the Cretan culture. Si Creta fuera una comida, sería tan sabroso como el tofu. If Crete was a food, it would be as tasty as tofu. Por eso Pablo escribe esta breve carta a Tito, And that's why Paul writes this short letter to Titus, para explicarle cómo es vivir como cristianos. to explain what it looks like to live as Christians.
Ahora, estos versículos que veremos hoy vienen al final de una lista detallada donde Pablo da instrucciones a los diversos tipos de cristianos de estas iglesias sobre cómo deben vivir. Now, the verses we're looking at today come at the end of a detailed list where Paul gives instructions to the various types of Christians in these churches on how they should live. Y comienza dirigiéndose a los cristianos mayores en los versículos 1 al 3. He begins by addressing the Christians that are older in verses 1 to 3. Y es importante entender que aunque eran mayor en edad, eran jóvenes en la fe. And it's important to realize that even though they were older in age, they were young in faith. Luego en los versículos 4 al 8, Pablo da instrucciones a los más jóvenes. And then in verses 4 to 8, Paul gives instructions to the younger ones. Y por último, se dirige a los esclavos o empleados en los versículos 9 al 10. And lastly, he addresses slaves or employees in verses 9 and 10. Y luego, ahora, en los versículos 11 al 15, Pablo está resumiendo todo el capítulo 12, todo el capítulo 2. And now in today's verses, 11 through 15, Paul is summarizing all of chapter 2. Y ahora quiere hablar a todos los cristianos y decirles por qué están obligados, obligados a vivir de una manera diferente al mundo. And now he wants to speak to all the Christians, telling them why they are obligated, yes, obligated, to live differently than the world. Entonces vayan conmigo y comencemos en el versículo 11. So turn with me, we're going to begin in verse 11. Pablo dice, porque la gracia de Dios, entonces la pregunta, ¿por qué estamos obligados? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. So Paul begins with, for the grace of God, and the question is, why are we obligated? For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Y debemos preguntarnos, ¿cómo se ha manifestado la gracia de Dios? And we have to ask ourselves, how has the grace of God appeared? Bueno, la gracia de Dios se manifestó mediante la encarnación de Jesús, el Hijo Eterno. Well, the grace of God appeared through the incarnation of Jesus, the eternal Son. Se manifestó mediante su vida perfecta y sin pecado. It appeared through his perfect sinless life. Se manifestó mediante su deseo de dar su vida al permitir que la guillotina de la ira de Dios cayera sobre él y no sobre su pueblo. It appeared through his willingness to lay down his life and let the guillotine of God's wrath fall upon him in place of his people. Se manifestó mediante la resurrección después de 3 días en la tumba. It appeared through his resurrection after 3 days in the tomb. La gracia de Dios se manifestó mediante la persona y obra de Jesucristo. God's grace appeared through the person and work of Jesus Christ. Mediante quién es y qué ha hecho. Through who he is and what he's done. Y gracias a esa obra que Cristo realizó, And because of that work that Jesus accomplished, Él trajo salvación a todos los hombres. he has brought salvation to all men. Pero esperen, But wait, ¿se salvarán todas las personas que jamás hayan vivido? will every single person who has ever lived be saved? Dice ahí en el texto. It says it right there in the text. Dice, la gracia de Dios trajo salvación ¿a qué? A todos los hombres. It says God's grace brings salvation to who? To all men. ¿Enseña la Biblia el universalismo? Does the Bible teach universalism? Contextualmente, trayendo salvación a todos los hombres no puede significar eso. Contextually speaking, bringing salvation to all men cannot mean that. El mismo capítulo 2 nos dice qué significa esta frase. Chapter 2 itself tells us what this phrase means. Significa que seas hombre o mujer, anciano o joven, trabajador o jefe, la salvación es para ti. It means that whether you're a man or a woman, whether you're old or young, whether you're a worker or a boss, salvation is for you. En otras palabras, nadie está descalificado de la salvación por su edad, género, clase, estatus social o etnia. In other words, no one is disqualified from salvation because of their age or gender or social status or ethnicity. La salvación de Dios está disponible a todos los hombres, God's salvation is available to all men, independientemente de estas distinciones. despite any of these distinctions. Ahora, todo aquel que ha escuchado las buenas noticias de salvación en Cristo Now, everyone who has heard the good news of salvation through Christ tiene la responsabilidad de creer
is responsible to believe. Y eso incluye a cada uno de ustedes aquí presentes. That includes every one of you who is present today. Pero decir sí, creo es una cosa, But to say, I believe, is one thing, y creer de verdad es algo completamente distinto. and to truly believe is an entirely separate thing. Mucha gente dice creer, Many say that they believe, pero su creencia es como un estanque viscoso y maloliente. but their belief is like a pond, a slimy and stinky pond. En cambio, On the other hand, la verdadera creencia, la fe verdadera, la fe salvadora es como un río, es activo y abundando de vida. true belief, true faith, saving faith is like a river that is active and full of life. Miren cómo los versículos 12 y 13 describen los efectos de esa gracia salvadora de Dios cuando se recibe por fe. Look at how verses 12 and 13 describe the effects of God's grace when it is received by faith. Y está hablando de la gracia diciendo que nos enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. And speaking of grace, it says that it is instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Entonces el llamado de la gracia salvadora es cree en Cristo, And so the call of saving grace is to believe in Christ, pero también es arrepiéntete de tu pecado. but it is also repent of your sin. La gracia de Dios nos hace diferentes. God's grace makes us different. Nos cambia como la evolución de un Pokémon. It changes us, kids, like a Pokemon evolution. Una pregunta, ¿puede Charmeleon evolucionar a Charizard y seguir siendo Charmeleon? So kids, can Charmeleon evolve into Charizard and still stay as Charmeleon? Por supuesto que no. Of course not. Una vez que evoluciona a Charizard, es una nueva criatura con nuevas características que lo diferencian de lo que solía ser cuando era Charmeleon. Once he's evolved into Charizard, he's a new creation with new features that are different from what he used to be when he was Charmeleon. Si no entendiste nada de lo que acabo de decir, And adults, if you don't understand anything that I just said, pregúntenle a los niños. ask the little kids. Ellos saben de lo que hablo, ¿ok? They know what I'm talking about. De la misma manera de ese ejemplo de Charizard, So in the same way as that example of Charizard, cuando Dios te salva, when God saves you, y lo puede hacer con ustedes también pequeñitos, and he can do it with you too, little ones. Él saca tu corazón muerto de piedra He takes out your dead heart of stone y lo cambia con un corazón nuevo y vivo. and he exchanges it with a new living heart. Un corazón que no quiere hacer las viejas cosas malas, A heart that doesn't want to do the old ungodly things. que no quiere correr tras los placeres del mundo. That doesn't want to chase after worldly pleasures. La gracia de Dios nos instruye a dejar de vivir mal. God's grace instructs us to stop living wrongly. Nos llama a decir no a las malas acciones, actitudes y apetitos. It calls us to say no to bad actions and attitudes and appetites. Yo era una persona muy diferente hace 20 años. I was a very different person 20 years ago. Robaba carros, vendía drogas y rayaba mi nombre por toda la ciudad. I used to steal cars and sell drugs and tag my name all over the city. ¿Crees que me arrepentí inmediatamente después de cometer alguno de esos crímenes? Do you think I felt sorry immediately after committing any of those crimes? Para nada. Of course not. En lugar de sentir remordimiento, sentía emoción. Instead of feeling remorse, I felt excitement. Presumía de mis acciones, I would boast about my actions. pero solo estaba haciendo lo que cualquier pecador depravado, impío y mundano haría. I was just doing what any dead, depraved, ungodly, and worldly sinner would do. Pero en 2013, But in 2013,
La gracia de Dios me encontró. God's grace found me. Y, ojo, y me cambió. And hear this, it changed me. Mis acciones, actitudes y apetitos cambiaron. My actions, attitudes, and my appetites changed. Robo, la ambición egoísta, la fama, la lujuria, la codicia, la envidia, la calumnia, el odio, ya no me satisfacían. Theft, selfish ambition, fame, lust, greed, envy, slander, and hate no longer satisfied me. No digo que los cristianos no luchan con la tentación de pecar. And I'm not saying that Christians don't struggle with the temptation to sin. Lo que digo es que ya no encontramos emoción ni diversión en pecar. What I am saying is that we no longer find excitement and amusement in sinning. Así que la gracia de Dios nos instruye a rechazar lo malo. Now, God's grace instructs us to reject the bad. Pero el otro lado de la moneda es que también nos instruye a abrazar lo bueno, But the other side of the coin is that it also instructs us to embrace the good, a vivir de una manera que Dios apruebe. to live in a way that God approves of. La gracia de Dios, dice ahí el texto, que nos instruye a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. God's grace instructs us to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Así que la gracia de Dios trae prohibiciones y añadidos. So God's grace comes with prohibitions and additions. Dice, no hagas esto, haz esto. It says, don't do that, but do this. Deshazte de aquello e introduce esto. Get rid of that, introduce this. Y si eres cristiano, sabes que esto es verdad. And if you're a Christian, you know what I mean. Las cosas que antes no nos importaban, como la bondad, la generosidad y el sacrificio. The things that we used to not care about, like kindness, generosity, and sacrifice, Ahora nos impulsan. now propel us. En lugar de robar, ahora queremos trabajar duro para ayudar a otros. Instead of stealing, now we want to work hard so that we might help others. En lugar de calumniar a la gente, ahora hablamos de ellos amablemente. Instead of slandering people, we now speak kind words about people. En lugar de caer en rencillas borrachas, vivimos ahora sabiamente y en paz. Instead of getting into drunken fights, we now live soberly and peaceably. Una vida salvada es una vida transformada. A saved life is a changed life. Una vida salvada es una vida transformada, A saved life is a changed life. sin excepciones. There are no exceptions. Ahora quiero quedarme en esta idea de vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente por un momento más. Now, I want to stay on this idea of living sensibly, righteously, and godly in the present age for just a bit longer. Y la razón por la que quiero hacerlo es porque quiero que veamos lo que este texto no dice. And the reason I want to do that is because I want us to see what this text is not saying. Iglesia, Church, los amo, I love you all. ¿ok? Okay? Pero estoy seguro de que algunos de ustedes que están sentados aquí But I'm certain that some of you who are sitting here piensan que vivir sobria, justa y piadosamente significa que tienes que vestirte o lucir de cierta manera. think that living sensibly, righteously, and godly means that you have to dress or look a certain way. Y me preocupa especialmente nosotros los mayores y cómo vemos a nuestros hermanos y hermanas más jóvenes en la fe. And I'm particularly concerned with us who are older and how we view our younger brothers and sisters in the faith. Me preocupa porque creo que no entendemos realmente lo difícil que lo tienen estos jóvenes en esta generación. And I'm concerned because I don't think we truly understand just how difficult these young people have it in this generation. Estos jóvenes viven en una época en la que se trata de tener seguidores, no amigos. These young people live in a time where they're trying to have followers and not friends. Donde la adicción al celular es algo real. Where cell phone addiction is a real thing. Donde influencers pervertidos de TikTok guían la cultura.
where perverted TikTok influencers guide the culture, donde la lealtad se mide por likes y reacciones, where loyalty is measured by likes and reactions, donde uno se expresa no con palabras, sino con memes e emojis, where you express yourself with not with words but with memes and emojis, donde ser queer se considera genial, where being queer is considered cool, donde identificarse como un vampiro o un unicornio es algo que se considera una virtud, where identifying as a vampire or a unicorn is seen as virtuous, donde es común tener conversaciones con inteligencia artificial sobre el significado de la vida, where it is common to have conversations with artificial intelligence about the meaning of life, donde abundan los antidepresivos, where antidepressants abound, donde el aborto es normal, where abortion is normal, donde la violencia se celebra, where violence is celebrated. sin mencionar de que todo está hipersexualizado. And not even to mention that everything is hypersexualized. El otro día fui a Carl's Jr. The other day I went to Carl's Jr. y solo diré que los videos que pusieron eran súper inapropiados. And I'll just say that the videos that they were playing were super inappropriate. Pero no pasa solo en Carl's Jr. But it doesn't just happen at Carl's Jr. Lo mismo sucede en la peluquería, Same thing happens at the barber, en la gasolinera the gas station, y en cualquier lugar donde tú vayas. and everywhere else you go. El pecado se sirve en una charola de oro para estos jóvenes. Sin is served up on a golden platter for these young people. Esta es la generación en la que ellos viven. And this is the generation that they are living in. Es difícil. It is difficult. Y nosotros que somos mayores, And we who are older, nosotros tenemos el lujo de vivir en una burbuja si queremos. we have the luxury of living in a bubble if we want, Ellos no. but they don't. Así que dales un respiro. So cut them a little slack. Ten compasión. Have some compassion. Y date cuenta de que cosas como pantalones rotos y anchos, And realize that things like baggy ripped jeans, camisetas demasiado grandes, oversized shirts, estilo de música que les gusta, y quiero aclarar, el contenido de la música es otra historia. the style of music that they like, and to be clear, the content of the music is another story, Pero su corte de cabello, but their haircuts, o incluso su maquillaje, or even their makeup, o falta de maquillaje. or lack of makeup. En muchos casos, In many cases, este tipo de cosas son lo último que debería preocuparnos a ti y a mí. these type of things are the last things that we should be concerned about. Ellos no necesitan que nosotros los carguemos con un yugo de trivialidades. They don't need us to burden them with trivial things. Este texto en el que tenemos ante nosotros This text before us habla de su carácter, no de su ropa. speaks about their character, not about their clothes. Se trata de su alma, no de su estilo. It's about their soul, not their style. Este texto se trata de vivir como Cristo, no parecerse a ti. This text is about living like Jesus, not about looking like you. Entonces preguntémonos, So let's ask ourselves, ¿nuestros jóvenes aman? do our young people love? ¿Tienen ganas de servir? Are they eager to serve? ¿Se esfuerzan por hacer lo correcto y tomar buenas decisiones? Do they try to do the right thing and make good choices? ¿Están peleando la buena batalla de la fe en este mundo tan contaminado? Are they fighting the good fight of faith in this polluted world? ¿Están aquí en la iglesia domingo tras domingo? Are they here at church Sunday after Sunday? La mayoría de nuestros jóvenes sí. Most of our young people are. Así que por favor, So please, den gracias del hecho de que ellos están entre nosotros. thank God that they are here among us. Pueden estar crudos y en cama, They could be hung over and in bed, pero no es así. but they're not. Están aquí escuchando la palabra de Dios y por la gracia de Dios intentando vivir conforme a ella. They are here listening to the word of God and by grace trying to live according to it. Mi hermano mayor, My older brother. no estoy diciendo que tú tienes que cambiar tus propias convicciones o preferencias personales.
I'm not saying that you need to change your personal convictions or preferences. Lo que digo es que tus convicciones no son los mandamientos de Dios. What I am saying is that your convictions are not God's commands. Este texto exige integridad, This text is commanding integrity. exige conducta apropiada It commands proper conduct. y exige conformidad a aquello que le agrada a Dios. And it commands conformity to that which pleases God. Y no importa si un joven o otro hermano posee esas cosas con pantalones o shorts. And whether one possesses these things with slacks or shorts, it doesn't matter. Pero jóvenes, escúchenme, But young people, hear me, no se van a salvar. if you are saved, You're not gonna be- you're not going to you're be not saved. saved. Si eres salvo, If you are saved, estás obligado a vivir, o es decir, a hacer cosas de manera diferente a como lo hace el mundo. you are obligated to live or do things differently than the world does. Así que no menosprecies la sabiduría de tus hermanos o hermanas mayores en la fe. So don't despise the wisdom of your older brothers and sisters in the faith. Cuando un santo mayor se acerca a ti When an older saint comes up to you y te dice, oye, la forma en que reaccionaste, and they say, you know, the way that you reacted, eso que estás haciendo, that thing that you're doing, esa decisión que tomaste, that choice that you made es pecaminosa. is sinful. Ya no lo hagas. Stop it. Escúchenlos. Listen to them. Y si tienen razón, And if they are right, arrepiéntanse. then repent. Y no cedas a ese orgullo y arrogancia juvenil que dicen, oh, ellos no entienden. Don't give in to that youthful pride and arrogance that says they just don't understand. Solo no quieren que me divierta. They just don't want me to have fun. No estamos tratando de detener tu diversión. We're not trying to stop your fun. Estamos tratando de evitar que cometas los mismos errores que nosotros cometimos cuando teníamos tu edad. We're trying to stop you from making the same mistakes that we made when we were your age. Importante aquí. This is important. Si vives bajo el techo de tus padres, If you live under your parents' roof, estás obligado a escucharlos y obedecerlos en todo. you are obligated to listen to and obey them in all things. Así que no vuelvas a casa y uses mis palabras como excusa para tu rebelión pecaminosa o desobediencia a tus padres. So don't go home and use my words as an excuse for your sinful rebellion and disobedience to your parents. Pero una de mis cosas favoritas de Tito capítulo 2 Now, one of my favorite things about Titus chapter 2 es la imagen que presenta de la iglesia local. is the picture it paints of the local church. Hay personas mayores y jóvenes, You have older people and younger people, hay hombres y mujeres, men and women, empleados y empresarios. employees and businessmen. Las iglesias locales saludables prosperan a pesar de nuestras diferencias. Healthy local churches thrive despite our differences. Así que mira a tu alrededor. So look around. Somos muy diferentes. We are very different. Tenemos estilos, gustos, preferencias, edades, géneros, trasfondos, estatus social y económicos, pero estamos unidos. We have different styles and likes, tastes, preferences, ages, genders, backgrounds, social and economic statuses, and yet we are united. Y estamos unidos en esta obligación de vivir apropiadamente. And we are all united in this obligation to live appropriately. Dios te ha dado a los que están aquí porque no lo podemos hacer solos. God has given these people around you to you because we can't do it alone. Necesitamos a aquellos que están aquí sentados que nos ayuden a aprender a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. We need those sitting here to help us learn how to live sensibly, righteously, and godly in this present age. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. As we look for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ahora, en el versículo 13 se menciona la esperanza y esta esperanza
Es muy interesante. Now, this hope is mentioned in verse 13, and it's a very interesting hope. Porque es inseparable de la gracia salvadora que nos instruye a negar lo malo y abrazar lo bueno. Because it is inseparable from the saving grace that instructs us to deny the bad and embrace the good. Lo que quiero decir es esto. What I mean to say is this. Si eres salvo por la gracia, según el contenido del versículo 11, If you are saved by grace, according to verse 11, y tu vida se caracteriza según el contenido del versículo 12, and your life is characterized according to verse 12, entonces deberías vivir y tener esta esperanza que se encuentra en el versículo 13. then you should live life with hope according to verse 13. Deberías desear ansiosamente ver a Jesús. You should be eagerly desiring to be with Jesus. La idea de que Jesús algún día te llevará a casa para estar con Él The thought that Jesus will one day take you home to be with Him, y que finalmente estarás libre de la presencia del pecado, and that you will finally be free from the presence of sin, que vas a estar libre de todos estos pensamientos pecaminosos que entran en tu mente, free from all of those sinful thoughts that enter your mind, libre de las tentaciones diarias de esta vida. free from the daily temptations of this life. Esta realidad debería darte fuerzas nuevas y motivarte a decir, hasta que llegue a mi hogar, pelearé la buena batalla y obedeceré a mi Señor. This reality should give you new strength and fuel you to say, until I reach my home, I will fight the good fight of faith and I will obey. Pero But algunos de ustedes aquí sentados dicen, soy salvo. some of you are sitting here today who say, I'm saved. Dicen, sí, amo a Jesús y voy a estar con Él algún día. You say, yes, I love Jesus and I'm looking forward to being with Him one day. Sin embargo, And yet, el versículo 12 no describe tu vida y no significa nada para ti. verse 12 does not describe your life and means nothing to you. Tus acciones, actitudes, tus apetitos no son diferentes a cualquier pecador que va rumbo al infierno. Your actions, your attitudes, your appetites are no different than any hellbound sinner. Si este es tu caso, And if this is your case, aquí está la verdad. here's the truth. No tienes por qué desear ver a Jesús. You have no reason to look forward to seeing Jesus. Cuando estés ante Él, Él será tu juez y verdugo, no tu amigo. When you stand before Him, He will be your judge and executioner, not your friend. Te estás engañando, tienes una fe falsa. You are self-deceived. You have a false faith. Debes entender que la raíz de la gracia salvadora siempre producirá los buenos frutos, las buenas obras que se mencionan en el versículo 12. You see, the root of grace will always produce the fruit of good works mentioned in verse 12. Recuerda, Dios transforma a todos los que salva. Remember that God changes everyone He saves. Ahora podrías objetar diciendo, Dios conoce mi corazón. Now you might object saying, God knows my heart. Dios es el único que me puede juzgar. Only God can judge me. A lo que yo respondería, tienes razón. To which I would answer, you're absolutely right. Él ve tu corazón impenitente. He does see your unrepentant heart. Ve que vives para ti mismo y no para Él. He sees that you live for yourself and not for Him. Y tus acciones, tu vida lo demuestra. And your actions and your life prove it. Y sí, algún día te juzgará. And yes, one day He will judge you. Otros sentados aquí hoy Others seated here today, dicen, amén, Dani. you would say, Amen, Danny. No hago cosas malas, sino intento hacer cosas buenas, como dices. I don't do bad things, and I actually try to do good things, just like you said. No robo, I don't steal. no veo cosas inapropiadas en mi celular, I don't view inappropriate things on my cell phone. pago mis impuestos, Pay my taxes. doy a los necesitados. I give to the needy. Sin embargo, el versículo 11 no aplica a ti. And yet, verse 11
doesn't apply to you. No has confiado en la gracia de Dios en Cristo para salvarte. You have not trusted in the grace of God through Christ to save you. La verdad es que estás confiando en tu propia capacidad de hacer buenas cosas y no hacer malas cosas. The truth is that you're trusting in your ability to do good things and not do bad things. Y piensas que eso te salvará. And you think that will save you. Tú tampoco tienes motivo de desear ver a Jesús. You too have no reason to look forward to seeing Jesus. Si a tu vida le falta el versículo 11 o 12 o ambos, If your life is missing either verse 11 or 12 or both, voy a ser muy claro, to be very clear, no eres salvo. you were not saved. No hay razón para que te regocijes y encuentres consuelo en la esperanza que se menciona en el versículo 13. And there is no reason for you to rejoice or find comfort in verse 13. Este versículo debería causar temor y temblor en ti. This verse should bring you dread and fear. Amigos, si este es tu caso, And friend, if this is your case, te amo I love you. y te ruego que te arrepientas antes de encontrarte con Cristo cara a cara. And I plead with you to repent before you meet Christ face to face. Y a todos los que estamos presentes, And to everyone here, les imploro humildemente que consideren estos textos que tenemos ante nosotros I implore you humbly to consider these texts that we have before us y que hagan lo que dice 2 de Corintios 13:5. and to do as 2 Corinthians 13:5 says. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. It says- Examínense a sí mismos. It says, test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves. Si Dios te salva, también te santifica. If God saves you, He also sanctifies you. Sin excepciones. No exceptions. Puede parecer que me estoy pasando de la raya. Now, it might seem like I'm out of line. Dani se lo está tomando muy en serio. Danny's being pretty serious about this matter. No sé si realmente eso es lo que Pablo tenía en mente en estos versículos. I don't know if that's really what Paul had in mind in these verses. Está bien, eso es válido. Okay, that's valid. Entonces debemos preguntarnos And so we need to ask ourselves, en qué se basa Pablo para decirnos que si somos salvos estamos obligados a vivir de una manera diferente ahora. on what basis can Paul tell us that if we are saved, we are now obligated to live differently? Sobre la base del hecho de que Cristo es Señor. On the basis of the fact that Christ is Lord. Eso es lo que declara el versículo 14. That's what verse 14 declares. Y déjenme mostrarles esto. And let me show it to you all. En el versículo 14, Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo, es decir, murió para redimirnos. In verse 14, Paul says that Jesus gave himself, in other words, he died to redeem us. Y voy a ir un poquito lento porque quiero que los niños también capten esto, ¿ok? I'm going to take this a little slow because I want the kids to catch this as well. Redimir significa liberar mediante un pago. To redeem means to be set free upon payment. Y esta palabra redimir se usaba a menudo para describir cuando un esclavo era comprado por otra persona. And this word redeem was often used to describe when a slave was purchased by another person. Y eso es lo que hizo Jesús. Él dio su propia vida como pago para comprar a su pueblo. And that's what Jesus did. He gave his own life as a payment to buy his people. Así que este es el punto, este es el argumento de Pablo. So here's Paul's point, his argument. Si eres salvo, Cristo te compró al morir por ti. If you're saved, Christ bought you by dying for you. Y si te compró, eres posesión suya. And if he bought you, you are his own possession. Y si eres posesión suya, Él es tu dueño o Señor y tú eres su esclavo. And if you are his possession, then he is your owner or your Lord, and you are his slave. Y como tu Señor tiene todo el derecho de decirte cómo vivir y lo hace. And as your Lord, he has every right to tell you how to live, and he does so. Y como su esclavo estás obligado
a hacer lo que tu Señor manda. And as his slave, you are obligated to do what your Lord commands. Los cristianos de la isla de Creta habrían sabido que esto era exactamente lo que Pablo estaba diciendo. The Christians on the island of Crete would have known that this is exactly what Paul was saying. No se les olvide que en los versículos 9 y 10 acaba de hablar con quién, con los esclavos. And don't forget, the last verses, 9 and 10, right before this, we're speaking to who? To slaves. Pero es importante aclarar esto y le doy gracias a Dios por mis hijos, It's important to clarify this, and thank God for Danny's kids, porque me ayudaron a ver la necesidad de esta aclaración. because they helped him to see the necessity of this clarification. Porque cuando pensamos en la esclavitud, en muchos casos tenemos imágenes feos, ¿verdad? When we think of slavery, we often have negative images. Pero Jesús es un buen, amoroso, dador y generoso Señor. But Jesus is a good, loving, giving, and generous Lord. Él cuida de sus esclavos, nosotros. He cares for his slaves, for us. Pero una de las maneras en que Él nos cuida es diciéndonos qué hacer y qué no hacer. And one of the ways that he cares for us is by telling us what to do and what not to do. Y el hecho de que Él es Señor significa que nosotros debemos obedecer lo que Él dice. Because he is our Lord, it means that we should obey what he tells us. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que entendamos que Cristo es Señor? Now, why is it so important that we understand that Christ is Lord? Porque créanlo o no, Because believe it or not, existe una vieja herejía que aún persiste hoy en día. there's an old heresy that is still present nowadays. Esa herejía dice que puedes recibir a Cristo como Salvador y rechazarlo como Señor. This heresy says that you can receive Christ as Savior while refusing him as Lord. Que Cristo te salvará del infierno, pero no necesariamente va a cambiar tu vida. That Christ will save you from hell, but he won't necessarily change your life. Y realmente depende de ti si tú lo quieres como Señor o no. And it really just depends on you whether you want him as Lord or not. Esta es una falsificación del cristianismo bíblico. This is a counterfeit biblical Christianity. Cualquiera que diga Jesús es mi Salvador, pero no le importa cómo viva, está mal de la cabeza. Anyone who says Jesus is my Savior, but he doesn't care how I live, is not right in the head. Han confiado en un Cristo falso que no es ni Señor y tampoco Salvador. They've trusted in a fake Christ that is neither Lord nor Savior. No podemos nosotros elegir los aspectos de la persona y obra de Jesucristo conforme a nuestros gustos. We don't get to choose what aspects of his person and work we like or don't like. Cristo es Señor. Christ is Lord. Él no está entrevistando para el puesto de Señor. He's not interviewing for the position of Lord. Él no te está mandando mensajes por la noche diciendo, ya, por favor, déjame ser Señor de tu vida, con un emoji triste. He's not texting you late at night saying, come on, please, let me be the Lord of your life, with a sad emoji. Cristo es Salvador. Christ is Savior. Y Cristo es Señor. And Christ is Lord. Punto. Period. Esto es lo que se le ordenó a Tito proclamar con toda autoridad, según el versículo 15. And this is what Titus was commanded to proclaim with all authority according to verse 15. ¿Esto es ofensivo? Is this offensive? Para los rebeldes, sí. To the rebellious it is. ¿Las personas van a menospreciar a Tito, como dice en el versículo 15? Will the people disregard Titus as it says in verse 15? Por supuesto, Absolutely. porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, Because we want to do what we want to do en vez de hacer la voluntad de otro. instead of doing the will of another. Pero Tito, como cualquier portavoz de Dios, But Titus, like any of God's mouthpieces, está llamado a ser fiel al texto, is called to be faithful to the text, independientemente de las reacciones de la gente. regardless of the reactions of people. Así que si dije algo que te ofendió esta mañana, So if I've said something that has offended you this morning, con mucho gusto puedo hablar contigo al finalizar este servicio. I'm happy to talk to you afterwards. Pero recuerda esto, Just know this.
Si lo que dije es verdad y no te gustó, If what I said was true and you just didn't like it, lo siento, pero eso es tu problema, no el mío. I'm sorry, but that's your problem, not mine. Te amo I love you, y te amo lo suficiente como para decirte la verdad. and I love you enough to tell you the truth. No estoy tras este púlpito tratando de rascar tu comezón de oír I'm not behind this pulpit trying to tickle your ears o complacer tus preferencias. or cater to your preferences. Estoy aquí para decirte que Dios te manda vivir en obediencia a su señorío, te guste o no. I'm here to tell you that God commands you to live in obedience to His Lordship, whether you like it or not. Esta gracia es maravillosa. This grace is marvelous. El llamado de esta gracia, entiendan esto, el llamado de esta gracia es progreso, no perfección. And the call of this grace, understand this, the call of grace is progress, not perfection. Solo hay uno que obedeció perfectamente la voluntad de Dios en todos los sentidos. There is only one who ever perfectly obeyed God's will in every way, Su nombre es Jesús. and His name is Jesus. Y gracias a Dios, a la perfecta obediencia de Cristo, And thanks be to God that Christ's perfect obedience esa obediencia de Cristo es transferida a nosotros por la fe. That perfect obedience of Christ is transferred to us by faith. Sin embargo, aún queda el deleitoso deber de obedecer lo que nuestro Señor manda. And yet there remains the delightful duty of obeying what our Lord commands. Así que echémosle ganas. So let's get after that. No para gracia, sino desde la gracia. Not for grace, but from grace. Sabiendo que en su debido tiempo, Knowing that in due time, si somos salvos, if we are saved, veremos la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, we will see the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, en perfecta, amorosa comunión in perfect, loving communion, y sin el estorbo de este pecado. and without the hindrance of our sin. Será un día glorioso. And it will be a glorious day. Oremos. Let's pray. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú me brindas de estar aquí, de abrir tu palabra, de explicarla con mis palabras falibles, con mis palabras de inexperto. Te doy gracias que tú me has dado esta oportunidad. Y yo sé que tú haces todo, no para la gloria de uno, para mi gloria, no para la gloria de Sam, no para la gloria del pastor de esta iglesia, sino para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, glorifícate en esta mañana, que lo que sea de edificación, de lo que sea verdad, pero causó convicción en los corazones, que los que escucharon retengan eso, que no pateen contra el aguijón de tu palabra. Es un caso perdido si lo hacen, es un caso perdido si yo lo hago. Entonces ayúdanos, oh Dios, a recibir esa cirugía de tu mano. Ayúdanos a vivir llenos de tu Espíritu, confiando en la gracia que está en Cristo. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.